¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Y empezamos este sexto episodio de un podcast de hombre a hombre. Muy buenas a todos los que nos están escuchando. Muchísimo gusto. Mi nombre es Luis Pedro Fernández y voy a estarlos acompañando de nuevo en estos episodios que buscamos recuperar la verdadera masculinidad. Qué interesante el ver que ya vamos en un sexto episodio y que poquito a poco pues estamos descomponiendo lo que es la masculinidad hegemónica o la masculinidad tóxica o rota. Y en el episodio de hoy, la verdad es que me gustaría entrar al grano, de una vez empezar a hablar de lo que durante estas semanas he estado viendo. Y les quiero platicar específicamente de tres, ahora sí ya no les voy a hablar de charlas de TEDx, no les voy a hablar de artículos que he leído, sino que vamos a hablar de lo que el coronavirus me ha hecho hacer en mis tiempos libres, que es ver Netflix. Entonces, vi una película que me llamó muchísimo la atención. De hecho, les voy a hablar de dos películas y de una serie. Pero las tres en particular tienen algo que considero que valía la pena el hablarlo en un episodio. La primera película que vi se llama Hacksaw Ridge. En español creo que se llama El último soldado. Se trata de, en esta guerra entre Estados Unidos y Japón, cómo pues distintos hombres se van a la guerra y pues está este hombre que él, por su religión, él se va a la guerra, pero él se rehúsa a tomar un arma, ¿no? Entonces, pues toda la historia se basa en todo el entrenamiento militar que él tiene. Luego pues llega a Hacksaw Ridge, que es este lugar de guerra que están en Japón, por Okinawa. Y estando allá, pues él es pues únicamente su papel estando en la guerra, él era pues médico, ¿no? Pero estaba en la primera fila. Entonces él iba viendo cómo sus distintos compañeros iban muriendo a lo largo pues de las batallas. Y hay un momento en donde, pues obviamente durante toda la película a él lo presionan muchísimo para agarrar un arma, ¿no? Al punto de que lo agarran hasta pues a puñetazos, porque por culpa de él, por no agarrar armas en los entrenamientos, a sus compañeros de equipo pues los sancionaban, los ponían pues a correr más, los ponían a hacer más ejercicio. Obviamente los tratos eran muchísimo más fuertes, al punto en el que pues se desesperaban tanto de este tipo y de sus principios que le paraban dando unas golpizas en la noche. Resulta que estando una noche ya en la guerra, estando pues metidos en las trincheras, justo coincide él, que está pues con una de estas personas que lo molestaba muchísimo por no acceder a tomar un arma, ¿no? Y estando en la trinchera, hablando en ese momento, en ese estrés de la guerra que está ocurriendo alrededor de ellos, tienen un momento de conexión, ¿no? Y no vamos a hablar ahorita de toda la parte de vulnerabilidad que ya le hemos tocado hasta pues ya en 3 episodios, pero tienen un momento de conexión muy fuerte en donde ambos comparten pues de su infancia, ¿no? El actor principal de esta película, pues él le comenta que uno de los motivos por los cuales él no quería tomar un arma era primero porque tenía una herida, que su papá era alcohólico y que cada vez que él abusaba del alcohol, pues él llegaba a pelearse con su mamá, la apuntaba con la pistola. Él le comenta pues cómo por defender a su mamá él se agarra a golpes con su papá y entonces pues dispara al aire, y son este tipo de como heridas causadas por el papá que a él lo determinan hasta cierto punto a tomar la decisión de no agarrar un arma y a no quererse parecer al papá. Luego en respuesta el compañero en la trinchera le responde y le dice que pues a él lo habían abandonado sus papás desde pequeño y que gran parte del motivo por el cual había pues mucho maltrato de parte de él hacia su compañero en la guerra era por eso mismo, porque él desde pequeño aprendió a cerrarse, desde pequeño aprendió a odiar muy rápido este mismo abandono del papá, y que luego pues la mamá lo da en adopción, hace que él se cierre totalmente de corazón y pues desde muy pequeño desarrolla esta herida, ¿no? Y desarrolla pues una actitud de muchísima rebeldía, de muchísima prepotencia, de soberbia, en donde pues él se tiene que demostrar a sí mismo que es lo suficientemente hombre y lo suficiente para poder salir adelante por su cuenta.
Ahora pues vamos a otra película que de hecho me la habían recomendado y me decían, Wipe, tenés que verla, esta la vas a tener que recomendar en tu podcast, y se llama The Breakfast Club, el Club del Desayuno. Esta película se trata pues de estos niños, adolescentes que los mandan los mandan castigados a ir al colegio en un fin de semana, ¿no? Esto es más o menos como una sanción por distintas actitudes que ellos habían tenido, cada uno por separado. Básicamente la película como tal, yo la verdad es que la sentí lentísima porque todo se basa adentro de un aula de clases con 5 niños que están castigados y que se llevan, pues al final de cuentas, muy mal. Y hay un punto de la película en donde se empiezan a drogar con marihuana. Sí, se imaginan una película de este estilo, drogándose en un colegio. Se empiezan a drogar y llegan de nuevo a tener esta conversación entre estos 5 niños y empiezan a hablar de sus familias, ¿no? Uno de los actores principales, uno de estos niños, pues él era parte del equipo de lucha, y él confiesa que pues obviamente muchas de las cosas que él hizo han sido pues solo con el objetivo de agradar a su papá. Que él de hecho paró en detención, paró en este castigo de fin de semana por querer sencillamente agradar a su papá. Y la única forma que él podía hacer que su papá lo volteara a ver y que lo pudiera agradar era pues practicando el bullying, practicando pues estos actos de bullying con otro compañero de clases. Y en ese momento él se quiebra en llanto y empieza a decir que se ha dedicado tanto durante toda su vida a querer complacer a las demás personas a causa de no obtener y de tener este rechazo paternal, que él se da cuenta que él ya no puede pensar por sí mismo, que él se da cuenta que él ya no puede decir no, que ya no tiene principios, que todo lo hace por querer agradar a las demás personas, pero que muy en el fondo no era solo el miedo al que dirán, no era solo este miedo a lo que las demás personas pudieran pensar de él, porque pues él era uno de los jóvenes más populares del colegio, sino que al mismo tiempo, muy en el fondo, lo que había era pues esta necesidad de obtener la aprobación de su papá, al punto en el que pues él se olvida de quién es. Y luego pues en esta conversación cada uno de los miembros de estos alumnos que están en este castigo empiezan a ir revelando pues distintas intimidades de sus hogares, cuando de repente uno de los compañeros se quiebra en llanto en absoluto y hace una pregunta que es la que quiero tirar en este podcast ahorita. Este compañero llora y le dice a sus amigos, ¿será que estamos condenados a ser como nuestros papás? ¿Será que estamos condenados a seguir exactamente el mismo trayecto? Y entonces viene otro de los compañeros y le dice, en efecto, va a ser inevitable. Te vas a convertir en tu papá. ¿Y qué ocurre si yo te dijera eso en este momento y si pudiésemos concluir en este podcast, si pudiésemos concluir al final de todos los episodios de este podcast, oh sorpresa, no vas a poder cambiar, vas a hacer exactamente lo mismo que tu papá o que tu mamá? Muy probablemente ahorita dejarían de escuchar este podcast, probablemente se dejarían de suscribir, me mandarían mensajes por aparte alegándome que cómo es posible que les estoy diciendo que vamos a hacer exactamente la misma copia de nuestros padres. Y ahí está el meollo del asunto y de lo que vamos a hablar hoy. ¿Me estoy convirtiendo acaso en mi papá? Hay otra película, esta tercera película creo que me encanta, la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de verla, y es The Shack, La Cabaña. Para los que no han visto The Shack, la trama se trata de este padre de familia que pierde a una hija, porque pues bueno, resulta que un violador asesino la secuestra y la mata. Es una niña más o menos como de 6 años y más o menos va presentando cómo el padre, pues él se va cerrando personalmente y se pelea con Dios. Entonces la trama es cómo este hombre regresa a esta cabaña en donde resulta que en ese lugar habían asesinado a su hija y es Dios quien lo invita a tener una conversación con él. Entonces hay una escena que me pareció fuertísima en donde pues el actor principal se topa con la escenificación de la justicia, ¿no? Es esta señora que está sentada en una silla de juez. Y entonces esta señora le dice al actor principal, bueno, el día de hoy, pues si tú te sientes tan capaz de poder juzgar a las demás personas y consideras que eres lo suficientemente justo para poder juzgar, ahora pues tú vas a ser el juez.
Y entonces, pues bueno, lo suben a esta silla, a este como pedestal de juez, y le toca a él decidir si una persona se va al cielo o se va al infierno. Y entonces, pues bueno, primero le ponen la imagen de su padre, ¿no? Bueno, la verdad es que primero le ponen la imagen de sus dos hijos y le dicen, bueno, tienes que elegir quién de tus dos hijos se va al cielo y quién de tus dos hijos se va al infierno. Obviamente el padre, asustado, dice, no, pues llévame a mí, ¿no? Yo no puedo elegir entre mis dos hijos, a los dos los amo por igual. Pues sí, en efecto, uno es más rebelde que otro me hace un desplante, el otro no, pero los amo tanto que para mí es imposible el poder decidir que uno se va al infierno y que el otro se va al cielo. En otra ocasión, pues a él también le toca decidir sobre si una persona debería de irse al cielo o al infierno. Y en este caso a él le toca juzgar a su propio padre. Le ponen la imagen de su padre, en este caso pues lo regresan a ese momento en donde el padre le daba palizas al actor principal desde pequeño, en donde pues obviamente el padre era alcohólico, etcétera, ¿no? Y el actor principal, cuando a él le toca decidir sobre el destino de su papá, pues obviamente él dice, pues sí, en efecto se merece el infierno porque me hizo todo esto, me causó tantos daños, me golpeaba, era alcohólico, le golpeaba a mi mamá, me hizo la vida imposible. Y pues bueno, en ese momento la mujer, que significa la justicia, le presenta luego otra imagen. Le presenta la imagen ahora de un niño que está siendo golpeado por su padre, de un niño que está llorando, que está sufriendo a mares, que está tirado en su cama en una soledad espantosa. Y ella le dice, él es tu papá de niño. Vas a dejar que este niño que está sufriendo se vaya al infierno. Y en ese momento le cambia muchísimo la perspectiva al actor principal, y creo que es algo de lo que hemos hablado en episodios anteriores, que es con respecto a las heridas y cómo cuando no la logramos resolver, las llegamos a transmitir. En este caso, en esta película, pues el papá del actor principal, él desde pequeño, pues ha sido lastimado por sus papás. Esto posteriormente lo que hace es que él, consecuentemente por no haber trabajado esas heridas, se lo transmita a su hijo, al punto en el que el hijo, en este papel de justicia, lo juzga para irse al infierno. Pero yo creo que aquí es en donde entramos en una discusión, ¿no? ¿Será que, y aquí cito un tweet de una consagrada que le tengo muchísimo cariño, cito un tweet que dice, ¿será que las personas de verdad son malas o simplemente son personas heridas? Y me pareció fuertísimo el llegar a entenderlo, porque pues obviamente gran parte de lo que somos nosotros en este momento ha sido fruto de heridas que han ocurrido en nuestro pasado, ¿no? Gran parte de nuestra personalidad, de por qué somos así de fuertes, por qué nos reservamos emocionalmente, por qué a veces somos cerrados, por qué podemos llegar a ser pues soberbios, podemos llegar a ser tercos, podemos, yo qué sé, o sea, las distintas descripciones que a nosotros cada quien nos puede dar. No es porque verdaderamente nosotros seamos malos como tal, sino porque tenemos una historia detrás. Y aquí entra muchísimo el tema de las heridas emocionales y las heridas del alma, le dicen en la sanación espiritual. Se habla que existe un ciclo de cómo más o menos una herida se llega a convertir para los que somos creyentes en un pecado, pero para los que no son creyentes y que de igual forma están escuchando este podcast porque les llama la atención, también hace muchísima lógica el ver que existe un ciclo en el cual una herida es capaz de consecuentemente poder dañar a alguien más o dañarnos a nosotros mismos. Entonces, en la sanación espiritual se dice que la mayoría de las heridas que a nosotros nos han conmovido y nos han transformado en estas personas que somos actualmente tienen que ver desde nuestra infancia, ¿no? Y por eso es de que hablaba mucho de la película de tanto de Hacksaw Ridge, que hablaba ahorita de la película de The Breakfast Club y ahorita de la que estábamos hablando de The Shack. Es que todas estas personas que nosotros considerábamos malas, que considerábamos que de verdad pues que no eran producto de ningún bien, todas ellas venían con una historia detrás desde su infancia. Y en temas de sanación espiritual se habla que la mayoría de las heridas provienen de heridas, o sea, la mayoría de nuestra personalidad, de nuestros pecados provienen de estas heridas causadas por nuestras figuras paternales, ¿no? Las heridas causadas por nuestros papás o incluso heridas causadas por figuras de autoridad.
una vez nosotros tenemos estas heridas, como por ejemplo la herida de injusticia, la herida de rechazo, que es muy fuerte, nosotros desde pequeños ya vamos a hacernos promesas, ya vamos a creernos una mentira. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Usualmente, pues, regresemos otra vez a cuando teníamos 5 años y nuestros papás no nos dan permiso de ir a McDonald's por un helado, ¿no? O no nos llevan a la heladería. ¿Cuál es el primer pensamiento que a nosotros como un niño de 5 años se nos viene a la cabeza? No, es que mi papá no me quiere. Mi papá no me quiere porque no me llevó a comprar este helado. Y sí, en efecto, ahorita a tus 28, 30 años estás pensando, pues obviamente no es que tu papá no te quiera, ¿no? Pero ese es el pensamiento que de pequeño surgió. Entonces, ¿qué ocurre? Esta herida que tus papás te causan de abandono, de injusticia, pues después vamos a hablar un poquito más de las otras heridas letales del alma. Esta herida, lo que se obtiene desde pequeño es una mentira que lo crea un menor, ¿no? O sea, desde una visión de un pequeño lastimado se crea una mentira. Se crea esta mentira de no soy lo suficiente, se crea esta mentira de nunca voy a poder hacer a alguien feliz, se crea esta mentira de yo no me merezco ser feliz, de yo no soy lo suficiente. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros o cuando ese niño pequeño se cree esta mentira, posteriormente va a hacerse una promesa, ¿no? Entonces pasamos de una herida que nosotros tuvimos de pequeños a una mentira que nosotros creamos a raíz de esta herida, que ahora se vuelve en una promesa. Entonces decimos, como no soy lo suficiente para mis papás, como mis papás no me quieren, como no tengo la aprobación de mis papás, por lo tanto yo no necesito de ellos. Y yo me prometo a mí mismo que no voy a necesitar de nadie nunca más y voy a ser el hombre más independiente y nadie me va a ver triste y nadie me va a ver con la necesidad. No voy a hacer que nadie necesite de mí ni yo voy a necesitar de nadie. Y muy probablemente para los que estamos escuchando este episodio nos podemos sentir un poco identificados, ¿no? Porque este tipo de promesas nos las hacemos obviamente en base a mentiras que devienen de una herida desde muy pequeños. Y posteriormente a estas promesas que nosotros hacemos, viene el último paso o el último fruto, que es el fruto del pecado, ¿no? O el fruto, en este caso, de otros actos con los que dañamos a las demás personas. Y es aquí, entonces, donde regresamos utilicemos este mismo ejemplo, ¿no? Este niño que se sintió abandonado con heridas de abandono y de rechazo de sus papás, en donde se cree la mentira que él no es suficiente, luego se hace esta promesa que él no tiene por qué demostrarle a nadie, que él va a ser independiente, que él va a ser suficiente, que él va a ser perfecto, y empiezan estas actitudes de perfeccionismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Después llegamos a un adulto que lastima a las demás personas por su soberbia, que lastima a las demás personas por su perfeccionismo, porque se pone un papel de juez, porque él es capaz de criticar a las demás personas, pero se siente totalmente perfecto y es totalmente lo contrario. Es esto mismo, ¿no? Entonces, regresamos al tweet de esta consagrada. ¿Será que las actitudes que las personas alrededor nuestro hacen son fruto porque son malas personas? ¿O son fruto por heridas que vienen desde pequeños? Por heridas que ellos pues no tenían la culpa y que simplemente nadie le enseñó a ese niño que ese pensamiento, esa mentira que se creó, no era cierta. Entonces regresamos a estas películas y lo voy a traer al mundo real. Espero no ventanearme con esto, pero hace unas semanas yo igual me peleé con mi papá fuertísimo. No les voy a comentar los motivos por qué, pero tuve una discusión muy fuerte con mi papá en donde incluso le dejé de hablar y estaba súper molesto y en mi cabeza pues yo solo estaba pensando, no, es que él no me entiende, es que él no me escucha, él pues es totalmente el ejemplo contrario del hombre que yo quiero ser, etc. Y tuve en ese momento pues tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y mi mamá me decía, hijo, ¿será que estás enojado por la actitud o por la discusión que tuviste hoy con tu papá? ¿O estás arrastrando problemas o estás arrastrando heridas que nunca resolviste de tu papá desde que eras pequeño? Y en ese momento yo me di cuenta personalmente que yo no le estaba achacando a mi papá la discusión ridícula que tuve con él en ese momento, sino que yo le estaba achacando a mi papá todas las heridas que yo tuve desde pequeño, que obviamente pues no eran intención de él causármelas, ¿no? No hay un manual de paternidad. Pero yo le achacaba en la cara, yo en este enojo, en estas promesas de yo no quererme parecer a mi papá, era mucho
el achacarle aquellas heridas, aquellas mentiras que yo mismo me creé desde pequeño por el abandono de mi papá, por la injusticia que yo sufrí en mi familia, por ese no sentirme suficiente para ellos. Pero de verdad, ¿eso es culpa de mis papás? ¿O es simplemente una mentira que yo nunca logré trabajar personalmente? Y entonces regreso otra vez a cuestionarme, ¿no? ¿Estoy peleando con mi papá por algo que hizo como adulto y yo como adulto también me molesté? ¿O estoy peleando con mi papá por una herida de pequeño que yo personalmente no he sanado y que por lo tanto desarrollé una soberbia en contra de él? Entonces, no sé, la verdad es que este episodio me parece fuertísimo el pensar esa parte, ¿no? Y traigo a colación el tema de las heridas porque en redes sociales me han escrito tanto hombres como mujeres en la que todos me han hablado de esta palabra, de las heridas, ¿no? Y al mismo tiempo también he tenido otras conversaciones de gente que me está pidiendo muchísimo el hablar con respecto a la paternidad. Y creo que gran parte obviamente vamos a tener un episodio específico de lo que es la importancia de la paternidad, pero gran parte de las heridas y muchísimos frutos negativos de nuestras personalidades se deben a heridas causadas pues desde nuestra infancia, ¿no? Pero creo que a mí personalmente con mi terapista y con mi psicólogo hemos platicado muchísimo de este tema y él me decía, la única forma en la que nosotros vamos a lograr hacer las paces con nuestros padres de familia y con nosotros mismos es primero mentalizándonos en que primero, tu papá no tiene la edad que tenía hace 25 años cuando ocurrió la herida. Por otro lado, tú tampoco tienes la edad que le estás, o sea, tampoco tienes la edad en el momento en el que se te causó la herida. Entonces me decía, Wipe, al final de cuentas ni tu papá tiene 30 años, ni tú tampoco tienes 5. ¿Por qué le estás exigiendo a tu papá que él haga cosas, que él te pueda dar cosas para un niño de 5 años cuando ni siquiera tú tienes esa edad? Entonces, de nuevo, o sea, me empezaba yo con este conflicto, no, pero es que me molesta, y luego de repente entraba con este conflicto de no, es que mi papá nunca va a cambiar. Pero creo que también el cambio, más allá de solo podérselo yo exigir a mi papá y de yo poderlo juzgar en mi silla de juez, también tiene que ver con qué tanto yo me he atrevido a sanar mis heridas. Qué tanto yo me he atrevido a darme cuenta si lo que le estoy exigiendo a mi papá, teniendo yo ahorita 27, 28 años, se lo estoy exigiendo como el adulto de 27, 28 años, con problemas de un adulto de 27, 28 años, o que son problemas de mentiras que yo me creé desde pequeño, ¿no? Que son promesas que yo me hice desde pequeño con mentalidad de un niño pequeño. Es que piénsenlo, estamos arrastrando heridas de muy pequeños con promesas que ¿qué va a saber un niño de 5 o 6 años de promesas internas que no puede soltar? Y ya han pasado 22, 23 años en donde me he hecho esa misma, en donde me he hecho yo pues esta misma promesa personal, en donde yo me he creído esto mismo. O sea, ¿se imaginan llevar 25, 26 años creyéndome a la fecha que no soy suficiente, creyéndome a la fecha que no soy digno del amor de nadie, cuando de verdad todo eso deviene de heridas y de mentiras que yo mismo me creé de pequeño, ¿no? Entonces, parte del ejercicio de la sanación es primero poder detectar cuáles son estas heridas y cuáles son estas mentiras que me creí por la edad en la que yo tenía. Y a partir de ahí, entonces ponerme yo en el papel de juez personal, ni siquiera juez de mi papá, y poder decir, pues sí, en efecto, si yo en este momento estoy actuando en virtud de las heridas que acarreo, pues mi papá igual. Y las personas que están a mi alrededor de la misma forma están actuando en virtud de las heridas que están teniendo en su vida. Entonces regreso al tweet de esta consagrada. ¿Será que existen personas malas? ¿O será que simplemente son personas heridas? Y si hemos hablado en todos estos episodios de la masculinidad saludable que venimos con una caja de pensamientos y con una caja de actitudes de esta masculinidad rota que nos la han pasado generación en generación y que esta masculinidad rota ha causado heridas generacionales, pues es de la misma forma que nuestros papás la han sufrido. O sea, por el hecho de que mi papá y que mi abuelo nos hayan pasado esta caja generacional de mentiras que es la masculinidad rota,
eso no implica que ellos no salieron lastimados de esto. Y entonces el mensaje antes de terminar este podcast, que se nos alargó muchísimo y que ni siquiera logré terminar de hablar la mitad de lo que les quería decir, es, al final de cuentas, somos personas heridas hiriendo. Y voy a aparecer otra vez esta Bárbara de Regil con esta lógica, pero el que está herido hiere. Y nos corresponde a nosotros primero trabajar en nosotros mismos y en descubrir esas heridas que tenemos que trabajar para romper la cadena de esta masculinidad rota, para romper la cadena de esta masculinidad enferma de la cual no queremos que nuestros hijos la acarreen y que se continúe con esta caja de mentiras. Les mando un muy fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Espero que les haya gustado este episodio. No, por favor, para los que no nos han seguido y son nuevos escuchando este episodio, síganos en nuestra página de Instagram como @unpodcast. Ya saben que todos los viernes también tenemos un episodio en redes sociales que se llama ¿Qué madres quieren de nosotros?, en donde los hombres y mujeres nos vamos a desahogar. Y por último, pues les recomiendo una canción. De nuevo, abriendo los placeres ocultos, les comento que tengo una playlist que se llama Daiquiri. Se van a reír, pero para mí el tema del daiquiri es como un gusto oculto, ¿no? Todo el mundo te dice que a nadie le gusta tomar un daiquiri porque es muy dulce, porque mucha azúcar, porque nosotros como hombres preferimos el whisky, pero cuando tienes un daiquiri en la mano ni siquiera lo dudas, igual te lo acabas, ¿no? Es lo mismo con este tipo de canciones que niegas que los escuchas, pero que de verdad al final de cuentas te lo disfrutas igual, así que no te mientas. Esta canción se llama I Believe de Yolanda Adams. Se la recomiendo y les mando un muy fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Bye.